Muy bien. Y después de esta plática de Gabriel Anfranchi, tendríamos una de Pedro Ortiz, que es director del International Metropolitan Institute. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros y perdonar por esta confusión de horario, pero vivir globalizado es muy complicado porque los países van cambiando de horario, de verano, de invierno y ya uno no sabe dónde se encuentra. No te preocupes, adelante. Bien, te dejo la palabra. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla porque tengo algunas diapositivas y creo que son importantes porque reflejan mucho mejor que las palabras el contenido de lo que va a ser esta conferencia, ¿no? Bien, primero gracias por esta invitación y a UN Habitat que me ha dejado para que no tengamos problemas de conexión de Internet y espero que no se produzca. Voy a hablar de este reto metropolitano de Latinoamérica. Yo habría empezado mi intervención diciendo que creía que Gabriel era el que debía empezar, porque Gabriel es el que sabe de las metrópolis latinoamericanas y de hecho yo voy a utilizar una de sus diapositivas que me parece, entre muchas otras que utilizo en mis intervenciones, una que me parece esencial para esta cuestión. Yo no voy a hablar de las metrópolis que deben ser planificadas, coordinadas, consensuadas. Todo eso llevamos 20 años hablando de eso, ya lo sabemos y creo que no hace falta repetir. Sabemos también, y esto ya desde 1995, que las metrópolis crecen, a pesar de no crecer en población, crecen en impacto urbano y eso se debe al Producto Interior Bruto, que genera bienestar y un incremento de las superficies utilizadas en todos los términos y, consecuentemente, también una reducción del tamaño familiar y la reducción del tamaño de la familia que obliga a un mayor número de viviendas, ¿no? Y eso lo sabemos también desde el 95. También sabemos desde el 96 que las metrópolis se deben planificar en términos de medio ambiente, de transporte, de vivienda, de actividades productivas y equipamientos sociales también. Y normalmente estas confederaciones metropolitanas hechas de alcaldes normalmente suelen enfocarse en temas medioambientales, llamando a medioambientales los recursos, las basuras, el saneamiento del agua, el abastecimiento de agua, esos son temas entre medioambientales y transportes, y también en temas de transportes, pero no es suficiente, también se tienen que tratar en temas de vivienda, actividades productivas y equipamientos sociales. El problema está en que muchos de los profesionales que intervienen en estas metrópolis están aplicando soluciones urbanas y no metropolitanas, y del resultado que vemos es pues, que no funcionan esas soluciones urbanas o funcionan como sumatoria de funciones urbanas y las relaciones metropolitanas son absolutamente diferentes. Um, Voy a poner simplemente dos o tres diapositivas de introducción que son evidentes, ¿no? Primero, que el 24,5, el 25% de la población del mundo ya vive en metrópolis, que esas metrópolis generan, que son 500 de más de 1 millón de habitantes, creo que es el límite mínimo, no se pueden poner metrópolis, decir que una metrópolis es de 300.000 habitantes, porque eso es un barrio en Nueva Delhi o tres bloques de viviendas de Hong Kong. Verdaderamente tenemos que hablar como mínimo de 1 millón y esas 500 metrópolis de 1 millón generan el 75% del interior bruto del mundo. Y por lo tanto, un ciudadano metropolitano es 16 veces más eficaz que un ciudadano no metropolitano. Y eso quiere decir que los países están en el mundo a través de sus metrópolis y el que no tenga unas metrópolis que funcionen, no funciona. Aquí vemos una tabla realizada con UN Habitat en donde están las metrópolis en rojo entre los países y vemos que de las 100 unidades territoriales más grandes del mundo, más potentes económicamente del mundo, ya 46 son metrópolis y por lo tanto son la estructura de globalización del futuro, ya no son los países, son las metrópolis. Yo lo que quiero hablar es verdaderamente de tres elementos que debe ser, digamos, visualizar el futuro de esas estructuras metropolitanas
y no quiero hablar de las cosas que se están hablando ya desde hace 20 años, sino verdaderamente plantear cosas nuevas. Y esas cosas de lo que quiero hablar es de las competencias que debe tener una metrópolis, de los presupuestos que debe tener una metrópolis y de quién debe gestionar esas competencias y esos presupuestos. Y normalmente estas son cosas que en las discusiones metropolitanas no nos encontramos. Para hacer un símil que a algunas personas les pone nerviosos o nerviosas, es el principio de que las competencias son los palos, es decir, es el poder de imponer una decisión política sobre la metrópolis. Los presupuestos son las zanahorias, es la capacidad de incentivar acciones a través de la puesta en marcha de un gasto público, de un presupuesto, y quien gestiona esos palos y esas zanahorias es verdaderamente la institución que debe tener, que representa a un o instituciones o ciudadanos y es quien debe gestionar esos dos ámbitos. Primer ámbito, competencias. Desde MIT, en unas jornadas, en unos cursos que organizó el propio Gabriel Lanfranchi, establecimos que las metrópolis no deben ser solo aquellas que gestionen eso, las basuras, el saneamiento, la electricidad y los transportes, sino que tienen que tener una estructura de gestión globalizada. Tienen no solo el espacio físico, sino que tienen también que gestionar la economía, la sociología y una gobernanza institucional. Y eso, lo que hicimos en MIT es determinar los elementos más específicos dentro de esas 4 bolas que hemos visto ahí. Y en el caso de la planificación física, pues evidentemente el medio ambiente, los transportes, la vivienda, las actividades productivas y los equipamientos sociales. Cuando Gabriel hizo un trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo, preguntó cuál era la coordinación sectorial que las metrópolis latinoamericanas deseaban realizar o priorizaban. Y aparte de una planificación urbana, que muchas veces la planificación sabemos que no se aplica, que queda olvidada en un cajón y que después las decisiones políticas van por otro lado, dijeron que agua y saneamiento, transportes, gestión de residuos, manejo de cuencas, etcétera, que es lo que comentaba antes, que son, digamos, la parte táctica, la necesidad de unos servicios inmediatos que es evidente, pero las metrópolis deben ir a más, porque si no van a más, no son eficaces, no se plantean su posicionamiento internacional, que es la que genera verdaderamente la fuerza de esas metrópolis y la fuerza de los países que están detrás de esas metrópolis. Y para demostrar esto, traigo la eficacia económica, las economías más competitivas del mundo y vemos cómo Singapur está la primera de esas economías. Y puedo traer también muchos otros datos que no tenemos tiempo en ver. Singapur es una metrópolis-estado y por lo tanto es capaz de articular absolutamente todos los elementos necesarios de una metrópolis. Todo tipo de legislación afectando a todo tipo de aspectos nacionales y metropolitanos, y muchas otras metrópolis no tienen esa capacidad y por eso son segundonas en su eficacia. Y cuando vemos la renta per cápita de las grandes de los países del mundo, vemos que en la primera línea lo que aparecen es un conjunto de metrópolis, países que son mucho más eficaces, algunas por razones fiscales, paraísos fiscales, etcétera, pero aquí de nuevo aparece Singapur como una de las, porque es una metrópolis-estado y eso es lo que le da la posibilidad de coordinar todos esos elementos de un estado. Sin embargo, nos encontramos con 3 tipos de países donde la metrópolis más importante está más allá del 60% del PIB del país, como puede ser Egipto, Filipinas o la propia Argentina, países donde solo el 5%, como Alemania, Italia, China o los Estados Unidos. Y entonces, los países que tienen más del 60%, el poder nacional nunca va a dar un poder de gestión político a las metrópolis porque evidentemente deja al poder nacional marginal frente al 70% del PIB gestionado. Sin embargo, en los países donde esas metrópolis es un 5%, es muy fácil que esas metrópolis tengan capacidad de gestión y el ejemplo más evidente es Alemania, donde 3 de esas metrópolis, Berlín, Bremen y Hamburgo, son estados por sí mismos con una capacidad representativa, con una capacidad económica, financiera y presupuestaria y una capacidad de acción como un estado en un estado federal. Por lo tanto, primer resultado, las competencias tienen que tener la mayor capacidad, la mayor cantidad de competencias para poder
poder gestionar en conjunto la metrópolis y, por lo tanto, una unidad, digamos, política más allá de la simplemente administrativa es necesaria. Presupuestos. Los presupuestos en los países que funcionan en el mundo, digo que funcionan, que tienen las rentas más altas, ¿no? Son países que tienen un sector público que se encuentra entre el 30 y el 50% del Producto Interior Bruto del país. Y más allá del 50% empiezan a no funcionar, y más acá del 30% no han alcanzado el grado óptimo de funcionamiento. Y esos países, pues por ejemplo, aquí tengo una tabla donde se pueden ver que van desde Estados Unidos, que tiene un 37, pues hasta Francia, que se ha pasado, está en un 56, está intentando reducir ese sector público hacia el 50% y están encontrando por problemas políticos para poder hacerlo. Pero los países, como veis, de la Unión Europea están todos entre ese 30 y ese 50, y ahí están las listas. Sin embargo, países que no alcanzan esos índices, como puede ser Guatemala, como puede ser la India, que andan en un 10%, en un 13%, esos países no puede el sector público ofrecer al sector privado aquellas necesidades básicas que tiene el sector privado para poder gestionar. Y las metrópolis son parte de esa estructura, y por lo tanto las metrópolis necesitan ese mínimo presupuestario para poder articular unos servicios públicos, unas infraestructuras que permitan un desarrollo económico, y en muchos países esas metrópolis no tienen ese presupuesto. En University, con UN Habitat hace unos años, Marco Camilla, desarrollamos unos cursos metropolitanos financieros y encontramos, esto es el resultado de ese estudio, encontramos unas necesidades básicas que no vamos a entrar porque no tenemos tiempo, pero estos son los inputs que debe tener unos presupuestos metropolitanos, y los outputs, cómo gastar ese dinero para que sea máximamente eficaz. No vamos a entrar en estos detalles. Eso fue el estudio de New York University con Marco Camillo en Habitat. Yo lo tengo colgado en la web. Si alguien tiene interés, les puedo dar las referencias y mandárselo. Lo que sí es importante es comprender que las metrópolis, municipios y estructuras metropolitanas tienen que tener por lo menos un 13% del Producto Bruto, del PIB, para poder gestionar adecuadamente. Y esto es una regla básica, ¿no?, que aplicada 13% del PIB nacional tiene que tener que estar gestionado directamente por metrópolis y municipios, y en muchos países no se alcanza. Por ejemplo, antes he dado el ejemplo de Guatemala, es un 1% del PIB, ¿no? Y por lo tanto poco pueden hacer los alcaldes para dar al sector privado lo que necesita para gestionar. Cuando se aplica este principio a grandes metrópolis del mundo, aquí vemos países con su PIB y lo que le tendría que corresponder a las metrópolis capitales de ese PIB, vemos que en algunos países les dan más un plus de un 50% y en otros países un menos 40%. Eso que el principio del 13% es correcto porque existen estas desviaciones entre estos países, y ahí vemos como en Nueva York es más un 50%, en Alemania es también más del 50%, en Francia es menos el 43%, en Madrid es menos 44%, etcétera, etcétera. Para entrar en temas de Latinoamérica, pues en Buenos Aires más 47%, en Sao Paulo menos 72%, en México más 15%, en China, Shanghái no es el tema nuestro, sería más 400, no nos importa, en Bogotá más 37%, en Irán tampoco nos importa, en Guatemala menos 79% y en Santa Cruz más 121%. Como veis, esa disparidad sobre lo que debería ser, bueno, se debe a políticas nacionales y estrategias nacionales que habría que discutir en cada caso, pero esta disparidad pone en el medio esa cantidad que antes he mencionado. No se me... Bien. Representatividad. Ya hemos visto los palos y las zanahorias. Vamos a ver cómo se gestiona eso y quién tiene que gestionar. Las metrópolis no se parecen en nada a las ciudades. Las ciudades tienen una estructura jerárquica, unitaria, de un alcalde, de unos concejales, de unos jefes de departamento, jefes de servicio, unos servicios y la población. Y por lo tanto es una estructura unitaria, tiene un aspecto o piramidal o orbital, como uno quiera ver. Las de las metrópolis no tienen nada que ver con eso.
Las metrópolis tienen una multiplicidad de instituciones, alcaldes, secretarías de Estado, ministerios, que cada uno tiene sus competencias, incluso agencias de provisión medioambiental, de provisión de agua, de electricidad, cada uno tiene sus competencias y uno no puede imponerle a los demás algo que no pertenece a las competencias de uno. Por lo tanto, es una estructura de diálogo permanente que no tiene nada que ver con las estructuras. Intentar producir las estructuras urbanas en la metrópolis es un fracaso que vemos en muchos casos. Las metrópolis, como he dicho al principio, tienen el poder económico y se hacen más a los estados que a las ciudades. Por lo tanto, los modelos de gestión metropolitana, de gobernanza metropolitana, deben estar más vinculados, más parecidos a la de los estados que a la de las ciudades. Y en los estados solo hay tres tipos de forma de estado, que son el confederal, el federal y el unitario. Y el unitario sí puede tener un estado centralizado, donde todas las decisiones se toman en los ministerios, y un estado descentralizado en el cual hay un territoriales, como pasa en Francia con los prefectos nombrados por el presidente, pero que coordinan esos ministerios dentro de ese área territorial asignada. Estos tres modelos han existido, más bien diría, en la historia de la humanidad, pero al final el confederal no ha funcionado, ha habido muchas confederaciones a lo largo de la historia de la humanidad y no han funcionado. Al final los únicos estados que están funcionando son el unitario y el federal, y ahí veis los unitarios en azul y los federales en verde. Ahora bien, estos cuatro modelos, por decir tres y medio, cuatro, cada uno de ellos significa una cosa diferente. En el sistema confederal son las unidades que componen el sistema que son soberanas y consecuentemente en cualquier momento se pueden ir cuando quieren irse, y es el Estado de la Unión Europea, que es una confederación todavía, y que Inglaterra se quiere ir y se va. Y por tanto tienen una cierta debilidad estructural y eso ha hecho que en la historia todas estas confederaciones se han desgajado, han terminado desgajándose cuando aparecen problemas y se van unos, se van otros y al final desaparecen. El Estado federal es aquel en donde la federación tiene la soberanía, ya no los elementos unitarios, y hay una capacidad de actuación en conjunto. El descentralizado, como he dicho, es un delegado del presidente que gestiona la coordinación de los ministerios, y en el centralizado cada uno de los ministerios hace lo que le parece. Como vemos aquí en la línea de abajo he puesto quiénes son los que mandan en cada uno de estos sistemas nacionales. En el sistema confederado mandan los alcaldes a una metrópolis, porque cualquier alcalde en cualquier momento dice, pues yo no voy a pagar tanto presupuesto, pues yo me salgo porque no me interesa que se haga lo que se está haciendo en otros municipios. En un Estado federal son los ciudadanos los que han elegido directamente a los representantes de esa unidad metropolitana, ya no son los alcaldes los representantes, son los ciudadanos que han elegido los representantes, y por lo tanto eso ya es una democracia inorgánica, un hombre, una mujer, un voto, en lugar de las democracias orgánicas en donde son las instituciones las que están representadas en esos organismos de parlamentarios de esa institución de conjunto. Por lo tanto, esa es la diferencia entre democracias orgánicas y democracias inorgánicas, y no tenemos tiempo de analizar cuáles son esas diferencias y las consecuencias de esas diferencias. Cuando estamos en un estado delegado, descentralizado por un nombramiento de una persona, el presidente, que coordina dentro de ese territorio, el que manda es el presidente. Y cuando estamos en un estado centralizado, directamente los ministros, los que mandan son los ministros. Y por lo tanto, esa es la diferencia entre una democracia presidencialista y una democracia parlamentarista, que es cuando el presidente tiene más fuerza o cuando el parlamento tiene más fuerza. Esto hay que saber. Y además, cada uno de esos sistemas tiene más o menos dinero asignado a las autoridades locales. En el caso de una metrópolis confederal, el dinero es mínimo porque tiene que salir de las arcas municipales, que tienen muy poco dinero con respecto a las arcas del Estado. En un sistema federal, si se consigue cierto poder del Estado, ciertos presupuestos del Estado para realizar las obras. En un Estado presidencialista, donde la mayor parte de los presupuestos públicos las gestiona el presidente, evidentemente puede invertir porque se beneficia él políticamente de esas inversiones, puede invertir de las arcas del Estado, y en el caso de una centralizado son los ministros, que tienen menos poder que el presidente, pero desde luego tienen más poder que los alcaldes.
Por lo tanto, sacando esos dos grandes sistemas, que son el centralizado y el confederal, que no es que sean malos el confederal, es que hay mejores y hay que ir hacia mejores más que ir hacia aquellos que no funcionan adecuadamente. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos dos temas, el delegado y el federal, la diferencia entre uno y otro es que uno son los ciudadanos los que mandan y en el otro es el presidente el que manda. Y eso hay que saberlo para... Resumen, puesto que yo creo que ya se me ha pasado el tiempo, competencias. Las metrópolis tienen que gobernar, no administrar. Es decir, las metrópolis no están para arreglar los baches, el abastecimiento del agua, el saneamiento y la recogida de residuos sólidos. Las metrópolis están políticas de producción, unas políticas de competitividad internacional dentro de la globalización, que si no son capaces de hacerlos, el país va a quedar como país rezagado, subsidiario de otros países que sí tienen esas metrópolis competitivas y capaces de gobernar. Segundo, un presupuesto consolidado que alcance el 13% del PIB nacional, con variaciones de más 5, menos 5, etcétera, pero desde luego no presupuestos del 1%, porque con eso no se puede el sector privado, el sector público dar los servicios requeridos del sector privado para ser esa competición, esa representatividad que debe ser directa, es decir, inorgánica, un hombre, una mujer, un voto, y no la orgánica que representa las instituciones y que por lo tanto está controlada por esas instituciones intermedias, que es la definición de la estructura orgánica. Lo que yo veo en estos momentos en LAC es que se están estableciendo soluciones confederales para las metrópolis de LAC, estoy hablando de Bogotá, de Buenos Aires, de Guadalajara o de Santa Cruz, y esas hay que hacerlos en ausencia de mejores soluciones, sabiendo que no son las soluciones buenas, no son las soluciones a largo plazo y que hay que ir pensando en soluciones que puedan poner las metrópolis latinoamericanas en un concierto de globalización y compitiendo con los grandes tigres asiáticos y de otras metrópolis. Por lo tanto, esas metrópolis inorgánicas al final lo que ponen en evidencia es que las están organizando de esa manera la representación de aquellos que ya están en un poder local y que lo que quiere es anteponen su incremento de poder, su permanencia en ese poder metropolitano, en lugar de pensar verdaderamente en los intereses de los ciudadanos, que es otro tipo de sistema político para gestionar esas metrópolis. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Fue una gran presentación. Te agradecemos. Bienvenido a este Foro Urbano Zapopan 2021. Esperamos verte pronto acá en Guadalajara y por lo pronto te mandamos un abrazo. Gracias. Muy bien. Y para dar continuidad al programa, tenemos un panel donde van a participar en forma presencial